Buen día para todos. Buenos días, Luna. Ok, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro segundo seminario de Alemania. Y para esto nos acompaña nuestro DMC, María Miguel, a quien ustedes ya conocen, para los que nos acompañaron en la ocasión anterior. Y bueno, iniciamos ahora con esta hermosa región de Alemania. Hola, muy buenos días. Soy María. Estuvimos con algunos de ustedes ya en la primera ocasión con un webinar sobre Berlín, Hamburgo y Sajonia. Hoy nos trasladamos a otra parte de Alemania. Vamos a ir sobre la zona de Colonia, Frankfurt, que está en el Land de Hessen, y toda la ruta romántica. Así que de estar en Berlín, en la zona noreste de Alemania, ahora nos vamos al lado opuesto, hacia el oeste y de camino hacia el sur. Vamos a seguir con la presentación y les muestro. Aquí tienen el mapa de Alemania. Ya dijimos en la última presentación, Alemania se encuentra en el norte occidental de Europa. Fíjense en la línea que les he dibujado. Tenemos justo a la parte occidental, en el centro, la ciudad de Colonia. Colonia, una ciudad que igual no destaca por su belleza exterior, pero fíjense lo bien que está ubicada. La tenemos justo muy cerca de Holanda, de los Países Bajos y de Bélgica. Así que para clientes viajeros que se mueven por un circuito en Europa, es muy fácil viajar a Alemania a través de un Ámsterdam o de un Bruselas, por ejemplo. Luego lo que haremos será partir de Colonia, pasaremos por el Rin, pasaremos por el Land de Hessen, donde tenemos la capital financiera de Frankfurt, aunque no es la capital del Land, eso más tarde lo aclararemos. Y luego ya directamente nos iremos hacia la zona de la ruta romántica, que está prácticamente situada en el Land de Baviera. Para que vean un poquito las distancias, antes de ir más rápido, Colonia y Ámsterdam están a 270 kilómetros. Bruselas y Colonia están a 215 kilómetros. Así que realmente son distancias muy cortas. Evidentemente se puede volar de un lado a otro, pero si ustedes desean que sus clientes viajen en tren, hay incluso desde Ámsterdam y desde Bélgica trenes de larga distancia sin parada hacia Colonia. Son trenes directos, creo que son 4 paradas, pero trenes directos de larga distancia, así que en prácticamente 3 horas y media estarían en la ciudad de Colonia. Colonia, una ciudad que realmente destaca por la catedral, más tarde hablaremos de ella. Una ciudad en la que se puede llegar en avión, precisamente tenemos el aeropuerto situado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, completamente conectado con el tren de cercanías, está todo muy conectado, no hay ningún problema para llegar en transporte público. Y si llegamos en tren, por ejemplo, como hemos citado desde Ámsterdam o desde Bruselas, entramos en el centro de la ciudad, ya que la estación principal de trenes, que la encuentran justo en el medio de sus pantallas, tenemos esa estación principal aquí al lado de la catedral. Es decir, que la estación principal de trenes se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad. Colonia y las mejores épocas para visitarla. Ese siempre es un tema muy controvertido en Alemania, porque yo siempre digo, Alemania siempre hay que visitarla entre los meses de abril y octubre, precisamente porque el clima es mucho mejor, el invierno no es duro, no es tan duro para nosotros, así que, es decir, olvidamos el invierno y nos concentramos en días en que hay más sol, que son más largos, es decir, que es como más fácil de soportar el clima. Aparte, como Alemania tiene en general muchísima naturaleza, todo lo que es primavera y otoño nos ofrece colores muy bonitos para disfrutar de las ciudades, de sus parques, de su parte de bosque. Aparte, cada ciudad tiene pues su calendario de congresos, de ferias comerciales, y precisamente Colonia es una ciudad que tiene muchísimas ferias comerciales y muchos congresos, ya que está situado en toda la zona industrial de Alemania. Piensen que toda la zona del norte, Düsseldorf, Duisburg, esa parte está llena de fábricas, de industrias y empresas importantes, y hay muchos viajes de business allí. Entonces, es importantísimo chequear el calendario de ferias comerciales para que el viajero no coincida con una de estas fechas, porque se va a encontrar con una ocupación hotelera muy alta, aparte de precios que subirán drásticamente. Es decir, en época de ferias comerciales
Las noches hoteleras pueden costar a partir de 300 euros, incluso pueden pedir un mínimo de estancia de 5 y 7 días, cosa que para el viajero vacacional es algo que no interesa para nada. Incluso todo lo que sería Colonia y alrededores ofrecerían precios muy altos, así que siempre Colonia habría que checar esta agenda de business para no coincidir. Luego hay 3 eventos en Colonia que son destacados para cualquier viajero que vaya a Colonia por ocio. Una es el carnaval. El carnaval es en febrero, hace muchísimo frío, pero es un carnaval en que se muestra el buen humor de los alemanes, el carácter de la gente que vive en Colonia. Son muy sonrientes. Yo siempre digo que son los andaluces españoles, porque realmente sabemos que en España, el norte, es un poco más seco, más serio, lo digo porque soy española. En Colonia es prácticamente un poco la Andalucía, que digo yo, ¿no? Es realmente una zona en que la gente es muy sonriente, muy abierta, muy habladora, y en Carnaval, evidentemente, la fiesta, la sonrisa y el buen humor está ahí. Son días de fiesta, de mucho ruido, de mucho descontrol, pero realmente es algo que caracteriza a la ciudad de Colonia y sobre todo su gente. Luego en julio está el Kölner Lichter, que es un festival de fuegos artificiales sincronizados con música en toda la zona del Rin. Es completamente gratuito y la gente pues hace picnics a la zona del río y es realmente algo muy local, pero que si uno está de paso por Colonia merece la pena verlo y disfrutarlo. Y cómo no, como cualquier otra ciudad alemana, está toda la parte de los mercadillos de Navidad que empiezan a finales de noviembre y que duran prácticamente hasta el segundo día de Navidad, que sería el 26 de diciembre, o bien si los alargan en algunas ciudades o incluso en algunos barrios, sería hasta prácticamente Nochevieja. Colonia y dónde dormir, un poco mezclado con el tema que les he dicho de las ferias y de los congresos. También hay que tener en cuenta que en todos los cascos históricos o los centros de las ciudades alemanas existe la zona de la estación de trenes. Y las estaciones de trenes de Alemania suelen ser lugares donde hay mucha mezcla de gente. A veces hay incluso, según qué ciudades, no en todas, el barrio rojo, una mezcla bastante folclórica, vamos a decirlo así, de público, y no siempre el centro o la zona de la estación central es la más recomendable. Así que chequeen eso, por favor, porque es importante. Yo en el caso de Colonia les diría que dentro del centro, muy cerca de lo que es la estación de trenes, si ustedes se van hacia el norte, que sería el Altstadt Nord, o bien el Belgisches Viertel, que se conoce como el barrio belga por el nombre de las calles que recibe, es la parte norte del centro, no muy lejano de lo que es la estación central. Hay un número de hoteles de 4 estrellas para arriba que están perfectamente situados y que es una zona bastante más tranquila. Les he puesto una serie de hoteles. Evidentemente el tema de los hoteles es algo que depende un poco pues, de la línea que busque el cliente, del servicio que se busque, de la categoría. Esta lista que les he puesto son hoteles seleccionados según mi gusto un poco particular, de 4 y 5 estrellas, pero que están bien ubicados, que tienen buen servicio y que suelen gustar a nuestros mercados. Colonia realmente es una ciudad que fue devastada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, quedó en un 90% en escombros, entonces no es la típica ciudad tradicional de cualquier paisaje alemán que nos podemos imaginar. Es una ciudad con esa impetuosa catedral, la Catedral de Colonia, pero con un resto de casco histórico relativamente moderno. Colonia tiene en realidad más de 2000 años de historia, pero el aspecto que ofrece es modernidad y arte contemporáneo, como pueden ver en sus imágenes. Para Colonia realmente yo dedicaría 2 días, no hace falta más, pero podemos alargar la estancia según las excursiones que hagamos alrededor de la ciudad de Colonia. Dentro de Colonia, la catedral es un must. Luego tenemos el casco histórico, que es un paseo realmente por toda la zona del río. Todo lo que es la parte gastronómica, conocer la cultura de su cerveza, que es la cerveza Kölsch. Y el tema del río y los barcos es algo que luego tocaremos en otro punto, pero que realmente es algo recomendable, al menos en la zona del Rin, aunque no sea en Colonia. Excursiones que son posibles hacer alrededor de Colonia. Tenemos
Los castillos de Brühl, que serían unos castillos que se encuentran a 20 kilómetros, que están declarados como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Todos ellos son entre estilo barroco y rococó. A quien le gustan jardines afrancesados, estilo rococó, barroco, palacios, merece la pena ir. 20 kilómetros es prácticamente media horita de Colonia, así que es una excursión relativamente rápida de mediodía. Está la ciudad de Bonn, que también es pequeña, es una ciudad pequeña, la ciudad natal de Beethoven, así que si hay algún melómano entre sus viajeros, sus clientes, es una buena alternativa para también hacer mediodía de excursión. Está la ciudad de Düsseldorf, una ciudad que se conoce por su elegancia, por su buen caché, su buena selección de restaurantes. Tiene una zona de compras excelente. Luego tiene toda la zona moderna del puerto que se llama el Medienhafen, que tiene grandes hoteles, estructuras de arquitectura moderna, edificios de Gehry. Es realmente una buena excursión que está a media hora en tren o bien a 55 kilómetros, que sería más o menos prácticamente lo mismo, casi 40 minutos en coche, dependiendo del tráfico, y que sobre todo para el tema de compras merece muchísimo la pena. Aquisgrán o Aachen en alemán está a 60 kilómetros y es importante por la catedral que tiene. Una catedral que es de los edificios más antiguos en el norte de Europa. Una catedral de unas proporciones gigantescas y donde están los restos de Carlomagno. Así que otro de los ejemplos de vestigios de la UNESCO, es un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que realmente cerca de Colonia, aunque Colonia a veces no nos parezca una ciudad muy vistosa, muy antigua, tiene un montón de oportunidades y, repito, está muy bien ubicada para movernos con Países Bajos y con Bélgica. Les he comentado que era interesante comentar o dedicar un apartado para todos los paseos en barco. La mayoría de ciudades que tienen ríos siempre ofrecen ese paseo de una hora para ver la panorámica de la ciudad. En algunas ciudades se descubre realmente una ciudad distinta, en otros es simplemente lo que siempre digo yo, un descanso, una excusa para tomarse un refresco, una cerveza, pero no se descubre nada de la ciudad. En el caso de Colonia, si vamos a ir en barco, yo les recomiendo no quedarnos con el paseo panorámico de la ciudad, sino que irnos a toda la zona del río y hacia el sur. Realmente es cuando a partir de ese punto empezamos con una ruta y es la parte difícil de cotizar o de seleccionar para el cliente porque requiere un viaje completamente a medida. Pero realmente yo creo que es en el punto donde los clientes disfrutan más esta zona. Una vez dejamos Colonia y queremos visitar la zona del Rin, podemos combinar un paseo en barco con una recogida en minivan, es decir, un viaje completamente a medida, y seguir desde el último punto del barco el recorrido, en ese caso, diría hacia Frankfurt o hacia el sur. Si seguimos el recorrido del Rin, tenemos la opción, a partir de Colonia, de hacer el tour de la Siebengebirge, que es una zona de paisajes idílicos. Como ven en sus pantallas, se ven zonas de viñedos, ruinas, fortalezas. Y si vamos solamente en una sola dirección, terminaríamos en la localidad de Linz am Rhein, que estaría a unas 5 horas y media de Colonia. Podemos hacer este viaje de ida y de vuelta, pero desde mi punto de vista, 10 horas, casi 11 horas en barco pueden resultar mucho, a no ser que sea un crucero por el río, por ejemplo. En ese caso, al ser una excursión, yo opto por hacer solamente el viaje de ida y luego partir la ruta desde el último punto que nos deja el barco. Otra de las recomendaciones por la zona del Rin sería el Tour de la Loreley, que ya recorre toda la zona del Mittelrhein, una sección del río Rin, declarado por la UNESCO por su encanto natural. Son tours que suelen partir de la localidad de Coblenza, que está a unos 100 kilómetros de Colonia, y que terminarían en la zona de Maguncia, en alemán es Mainz. Lo digo porque a veces los nombres en español cambian mucho y a veces tengo que darles a conocer un poco las dos asociaciones para que sepan que hablamos de la misma ciudad. El Tour de la Loreley es uno de los recorridos en barco más vendidos. En realidad tiene muchísimo éxito porque ofrece paisajes extraordinarios. Llega desde Coblenza a Maguncia, a la ciudad de Mainz, pero yo les recomiendo, si hacen este recorrido, quedarse en la ciudad de Rüdesheim.
Rudesheim es una localidad que tiene 10.000 habitantes, es una localidad súper pequeña, pero que tiene 24 restaurantes recomendados en la guía de Michelin. 3 de ellos son con estrella Michelin. Tiene un paisaje espléndido de viñedos. Tenemos muy buenos vinos Riesling en la zona de Rudesheim. Es un lugar pequeño, pero realmente es un caramelito de la zona del Rin y que está apenas 35 minutos de Frankfurt. Así que realmente es una zona donde podemos quedarnos a dormir, que realmente nos ofrece algo muy pequeñito y que sale un poco de los itinerarios establecidos de las grandes ciudades de Alemania. Para que tengan un poco presente las distancias, en esta zona de Hessen, ya hemos salido de Colonia, nos adentramos en la zona de Hessen, hemos nombrado la ciudad de Wiesbaden, de Maguncia, y hemos terminado ahora en Rudesheim, para que vean un poco las distancias que hay. De Rudesheim a Wiesbaden tenemos 30 kilómetros, de Wiesbaden a Maguncia tenemos 20 kilómetros, y de Maguncia a Frankfurt tenemos 45 kilómetros. En todas estas zonas, lo que vemos son localidades pequeñas, una exquisitez alemana en exclusivo y muy buena gastronomía. No es una zona realmente conocida a nivel internacional, pero sobre todo, si vamos a Colonia, Frankfurt, y queremos enlazar toda esta zona, es decir, enriquecer el viaje y darle un sabor un poco exclusivo, es una zona relativamente desconocida, pero que tiene mucho éxito porque ofrece una visión muy natural de lo que es Alemania, es decir, esa parte verde, esa parte de naturaleza absoluta y que está muy bien cuidada. Nos adentramos en la zona de Hessen y les cuento lo que tenemos en Wiesbaden. Wiesbaden es una ciudad también pequeña de 300.000 habitantes, es la capital del Land de Hessen. Destaca por estar súper limpia, por ser una ciudad termal, por su exquisitez, es decir, es una ciudad pequeña, no tiene grandes monumentos, es decir, monumentos contados, pero no es una ciudad muy grande. Eso sí, tiene una atracción y una imagen extremadamente bella de lo que es Alemania. Tendríamos el Altstadt, el casco histórico para visitar, donde está la plaza del castillo, la Kurhaus, que se conocería como las termas. Es la imagen que tienen en sus pantallas. Allí hoy en día está en una de las salas el casino de la ciudad. Este edificio hoy en día sirve para eventos privados, para festejos privados. También hacen conciertos allí. Si lo enlazan con algún concierto, es una muy buena oportunidad para ver el interior del edificio. Toda la zona jardinada del exterior merece la pena un paseo, incluso por fuera. Tenemos uno de los relojes de cuco más grandes en el centro de la ciudad, aunque no el más grande se encuentra en Selva Negra, lo contaremos en otro capítulo. Y luego, evidentemente, la ciudad, fuera de lo que es el casco viejo, ofrece diferentes puntos que son interesantes. No serían puntos de estos de hay que verlos en Alemania, pero si estamos en la zona enriquecen el viaje y son bonitos. Tenemos el Neroberg, que es un montículo que está solamente 3 kilómetros del centro de la ciudad, se accede con un teleférico, así que no hace falta tener un coche privado para esta excursión. Hay diferentes restaurantes, jardines de cerveza, lugares para tomar un vino y permite ver la ciudad desde algo más elevado, así que tiene unas vistas espléndidas. Luego tenemos el palacio o el castillo de Biebrich, que está a 7 kilómetros del centro y evidentemente como ciudad termal existen 2 termas, les cito en esa pantalla el Aukamtal, realmente termas que están muy visitadas por los propios ciudadanos de Wiesbaden o por los propios alemanes. No tiene mucha visita internacional, pero si hay alguien que le gusta el tema de las termas, que quiera bajar un poco la guardia, bajar el ritmo del viaje, es una ciudad como Baden-Baden, más en el norte, que ofrece esas opciones. Maguncia, a pocos kilómetros de Wiesbaden, es una ciudad que está a orillas del Rin. De nuevo, destaca por su casco histórico. Fíjense en sus pantallas, tenemos la plaza principal del mercado, con esas casas de entramado de madera, mercados medievales que existen en estas plazas,
Existen un montón de iglesias en esta localidad, en Mainz, en Maguncia, y una de las particularidades es que tenemos el Museo de Gutenberg, allí donde hay 2 copias de la Biblia, que es la primera impresión que hizo Gutenberg. Así que repito, ciudades pequeñas, cerca de Frankfurt, enlazadas con toda la ruta del Rin, que son bellísimas, pero que no son esas grandes ciudades que hay que ver y pisar en Alemania. Simplemente completan ese viaje. Y realmente nadie de los visitantes o de los viajeros se arrepienten de no pasar. Si dejamos esos alrededores de Frankfurt y nos vamos a la ciudad grande. Tenemos Frankfurt, conocida como la capital financiera de Alemania. No es la capital de Hessen, sino que la capital es Wiesbaden, pero realmente es la gran ciudad de lo que es esa comunidad. Una ciudad que destaca por los rascacielos que tiene, impactantes, que recuerdan a un Manhattan. De hecho, toda la zona de rascacielos es la zona de bancos, es donde está el Banco Central Europeo, el BCE, y que la llaman Manhattan, porque el río que tiene Frankfurt a su alrededor es el río Main. Una ciudad que, igual que Colonia, fue tremendamente devastada con las bombas de la Segunda Guerra Mundial, que lo poco que ofrece de su antigüedad es la plaza del ayuntamiento, llamada el Römerberg, y donde está uno de los mercados de Navidad más famosos de la ciudad. Y luego tenemos otra zona que recuerda a la antigüedad de Frankfurt, que es la imagen que tienen en sus pantallas un recién restaurado casco histórico o casco viejo, que son todas esas casas que mostramos en la fotografía. Algo que no tiene más de 2 años de antigüedad. Evidentemente ha tenido sus polémicas porque hay quien dice que es como una Disneylandia, pero sí que es cierto que lo han dejado muy fiel a lo que fue el origen de la ciudad de Frankfurt y que muestra un poquito lo que era el antes de la ciudad. Hay varias atracciones en la ciudad de Frankfurt que pueden hacer alargar esa estancia. Tenemos el Main Tower, que es una panorámica en uno de los rascacielos de la ciudad, con un restaurante gourmet y una zona panorámica que permite ver puestas de sol increíbles de la ciudad de Frankfurt. Está la Casa Museo de Goethe, para quien le gusta la literatura alemana, del romántico alemán Goethe. Tenemos toda la zona de museos, a la que dedicaremos otra diapositiva en la próxima pantalla. Tenemos el barrio de Sachsenhausen, un barrio alternativo, un barrio informal, que tiene varios locales tradicionales donde se puede beber el Apfelwein, la sidra típica de Frankfurt, y luego se puede hacer una excursión a Heidelberg, que está a 90 kilómetros de Frankfurt. Heidelberg es una ciudad que ya no forma parte de Hessen, está en Baden-Württemberg, pero es bellísima y realmente es una excursión que creo que desde Frankfurt merece la pena desviarse. Tiene un castillo medieval, un casco histórico también muy bonito, también tiene la zona del río, una zona realmente bonita y puede ser una excursión de día completo. Seguimos con Frankfurt, dejamos Heidelberg de lado y en Frankfurt volvemos a la zona de los museos. La verdad que los museos de Frankfurt ofrecen una variedad de colecciones. Hay aproximadamente 60 colecciones de diferentes tamaños y medidas. 26 de los museos en Frankfurt están en el centro de la ciudad y 13 de ellos están en la zona de los museos que la llaman el areal de los museos o el valle de los museos. Sin duda, el más destacado es el que encuentran en sus pantallas, que es el Museo Städel. Toca 7 siglos, desde la Edad Media hasta la actualidad. Son principalmente pinturas y esculturas, y otra de las particularidades es el restaurante gourmet que tienen en el museo, que es ideal para enlazarlo. En una pausa hay lunch, business lunch, algo más económicos, hay fine dining por la noche, se pueden hacer eventos privados dentro, es decir, es esa mezcla de cultura con buena gastronomía, por lo que es una oferta muy buena para el viajero. Dejamos zona de Hessen y a pocos kilómetros de Frankfurt nos vamos a la ruta romántica, que principalmente es toda la zona de Baviera, pero de lo que es el extremo este de Baviera. La ruta romántica
Es una ruta muy conocida, de hecho muy visitada, muy preguntada por los viajeros interesados en Alemania, pero no es fácil venderla, en el sentido de que es un destino que ofrece pocos servicios, es decir, son localidades muy pequeñas, es muy paisajista y no requiere atracciones culturales. Entonces, a veces es difícil montar itinerarios. Ideal y pensada para itinerarios fly and drive o para hacerlos con servicio de van y bus privado, es decir, para tener un chofer a disposición o diferentes chofers partiendo diferentes localidades, con un dossier para que el cliente se pueda mover libremente dentro de las localidades, pero realmente es una ruta contemplativa para ver muchos paisajes, para pisar ciudades muy pequeñas que en muchos casos no requieren una visita guiada ni la visita de un museo. Es más bien paisaje y ver exactamente qué carácter tiene la ciudad, qué restaurantes hay, cuál es la parte tradicional. Son más bien ciudades y localidades de postal, que diría yo. La ruta romántica muchas veces se hace con 6 días, con 5 días, he visto de todo. Desde mi punto de vista, y lo repito en muchas partes de Alemania, lo bonito de estas pequeñas localidades es sentarse en un café y que pasen las horas. Si llenamos en un día 3 localidades, al final del día uno está reventado. Así que todo depende del ritmo del cliente, de los intereses del cliente o de las ganas que tenga de visitar ciudades el cliente. Lo ideal, si partimos de un servicio privado, es que haya cierta flexibilidad para que se pueda ampliar una ciudad más o reducirla. Y eso en un servicio privado con van, con chofer, siempre se puede hacer. Eso no hay ningún problema. La ruta va desde Würzburg hasta Füssen. Füssen es donde está el castillo del Rey Loco, el castillo Neuschwanstein. Así que da igual si empezamos la ruta desde un aeropuerto de Frankfurt o un aeropuerto de Múnich. Da igual el orden en que hagamos esa ruta. La ruta acerca al visitante a la época medieval. Lo aleja completamente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la posguerra o todo lo que fue el siglo XX de la historia de Alemania. Y de hecho, es una ruta que se lanzó a mediados del siglo XX, en el año 1950, con el propósito de acercar al viajero a algo que no tenía nada que ver con ese pasado de la mancha negra de la historia alemana. Son unas 29 ciudades las que contemplan esa ruta romántica. Yo las acotaría a unas 8-10 ciudades o 8-10 paradas, depende de cómo se mire, y aproximadamente unos 8 días. Repito, según el ritmo se puede ampliar o reducir, pero para mí eso daría al viajero una sensación de ver la ruta de forma tranquila con las ciudades más emblemáticas y más importantes de la ruta romántica. Tenemos en la selección que les he puesto Würzburg, que está a 120 kilómetros de Frankfurt. Seguiríamos con Rothenburg ob der Tauber, que está a 60 kilómetros de Würzburg. Seguiría la ciudad de Feuchtwangen, a 35 kilómetros de Würzburg. Siempre les pongo la relación entre ciudad y ciudad para que vean un poco las distancias, completamente viables para hacerlos en coche o en una van privada. Si quieren hacer toda esta ruta en tren, es muy incómoda. Es decir, se puede jugar con van y con tren, pero al ser localidades pequeñas es relativamente incómodo hacerlo en tren porque la mayoría son trenes regionales, no son trenes de larga distancia. Y no ofrecen las mismas facilidades que un tren de larga distancia. Yo, sin duda, para la comodidad de los clientes, propondría hacerlo con van o con coche privado. Seguimos con el recorrido. Hemos dicho Würzburg, Rothenburg ob der Tauber, Feuchtwangen, luego contaremos un poco las características de cada destino. Dinkelsbühl, Nördlingen, Augsburg o Augsburgo, Landsberg am Lech y Füssen, que es donde estaría el castillo de Neuschwanstein. En Würzburg, yo destinaría día y medio. Cuando hablamos de rutas, acostumbramos a pensar en una noche de hotel en cada destino y eso es matador para los viajeros. Es maletas, empacar, desempacar, check-in, check-out, es bastante estresante
Y yo recomiendo directamente intentar combinar las ciudades y la ruta para que al menos el cliente se quede 2 noches. Entonces, en Würzburg, que es una ciudad algo más grande que el resto de las que tenemos en el itinerario, haría una llegada desde Frankfurt, día y medio de estancia en Würzburg y 2 noches. En Würzburg tienen el casco histórico, tienen el edificio de la residencia, que la residencia es un edificio enorme, también UNESCO desde 1981, que está en pleno centro de la ciudad, que se puede visitar por dentro, evidentemente. Y luego tenemos la fortaleza de Marienberg, que está a 4 kilómetros de la ciudad, algo elevado y que permite ver muy bien lo que es toda la ciudad de Würzburg. Dejamos Würzburg y nos vamos hacia Rothenburg ob der Tauber, donde nos encontramos una localidad de 11.000 habitantes, algo muy pequeño, pero una ciudad extremadamente pintoresca, donde realmente las piedras hablan por sí solas. Y es aquí una de las ciudades en las que yo diría, se puede tener un guía a disposición para que cuente un poco pues, anécdotas, historias, recomendaciones de la ciudad, pero son ciudades que realmente hablan por sí solas, tienen una percepción muy visual y realmente el cliente o el viajero se puede sentir muy confiado para pasear libremente por estas ciudades. Rothenburg ob der Tauber cuenta bastante de esos secretos de la Edad Media de Alemania. Yo creo que con medio día es suficiente para disfrutar de un buen paseo, de una comida tranquila, de probar diferentes especialidades regionales, de probar el postre de las famosas bolas de nieve de Rothenburg, que es un dulce, y luego ya de ahí seguir directamente a Feuchtwangen, donde podríamos dedicar la tarde, por ejemplo. Dedicamos la tarde en Feuchtwangen, donde nos encontramos otra ciudad pequeñita, 12.000 habitantes, un centro espectacular y un claustro que está al lado de la Plaza del Mercado, que permite también pasearla, un claustro benedictino que una vez visitado, también una tarde, nos permite ir hacia Dinkelsbühl y allí poder quedarnos tranquilamente 2 noches. De que de alguna forma vemos diferentes ciudades, pero no estamos cambiando de hotel cada noche. Una vez en Dinkelsbühl podríamos pasar tranquilamente esas 2 noches, un día entero en la localidad y el segundo día hacer una excursión siguiendo una ruta, donde podríamos ver Nördlingen, Harburg y Donauwörth. Son todos nombres súper complicados, incluso para mí, pero eso es lo que tiene Alemania. Nombres muy complicados que no siempre se pueden traducir al español y aún así a veces cambia tanto el nombre que es difícil asociarlos. En Dinkelsbühl podemos hacer un buen paseo. Podemos ver toda la zona del Rothenburger Valle, que es una zona de laguitos, donde se puede disfrutar de una buena cerveza. Es decir, de nuevo, como en el resto de la ruta romántica, encontramos localidades pequeñas que permiten ese paseo libre sin ningún tipo de problemas. Una vez hemos visitado esas ciudades el segundo día, quedándonos en Dinkelsbühl, podemos saltar a la ciudad de Augsburgo, también algo más grande, donde también en ese caso podríamos pernoctar 2 días, es decir, 2 noches. En Augsburgo recomendamos estar un día entero en la ciudad. Realmente tenemos ahí el casco histórico, tenemos la Fügerei, que es una zona de viviendas antigua, y luego tenemos un palacio, el Schätzepalais, que permite ver algo distinto de lo que es la parte más de casco histórico. Esa ciudad, curioso, tiene mucha importancia con el tema del agua, tiene muchas fuentes, canales, de hecho tiene un management de agua muy bueno y en julio del 2019 fue declarado por la UNESCO justo por ese sistema de agua. Es algo que parece que llama muchísimo la atención a cualquier viajero y que merece la pena verlo. Yo hace muchísimos años que no piso Augsburgo y la verdad que me parece interesante poder descubrir esa faceta de la ciudad. No muy lejos de Augsburg, a 75 kilómetros, ya tenemos Landsberg am Lech. Sería igual la distancia más larga que estamos hablando de ciudad en ciudad. Así que una vez hemos pasado las 2 noches en Augsburgo, sería, desde mi punto de vista,
después del desayuno, hacer el salto grande de hora y media en coche hacia Landsberg am Lech, una localidad de postal, lo ven por las pantallas que tienen ahora. Esas casas con color, una localidad al lado del río, en ese caso el río Lech, la muralla de ciudad que da ese aspecto pintoresco, sus callejuelas, es decir, es una ciudad que merece ser visitada unas horas. De nuevo, hacer una visita para conocer la gastronomía regional. Les doy un par de recomendaciones, como son el restaurante Fischerwirt y la Gasthaus Süßbräu. Y luego pasaríamos a otra localidad y esa ya sería Füssen. Así que estaríamos llegando por la tarde, el día 8 de viaje, el día 8, a la ciudad de Füssen, donde no tendríamos que estresarnos demasiado, simplemente sería llegar, dar un paseo para el día siguiente dedicar toda la mañana al castillo de Neuschwanstein. Ventajas de pasar la noche en Füssen y no viajar el mismo día. Y es que Füssen, la desventaja que tiene es que es una atracción turística muy masiva. Es decir, aunque estemos diseñando un viaje a medida en esa ruta romántica, Neuschwanstein es una de las grandes atracciones mundiales y hay muchísimas visitas al día. Entonces, la mayoría de grupos en masa, autocares, etcétera, llegan hacia las 12:30 de la mañana, 12:30, 1 del mediodía. Entonces, si ya pernoctamos en Füssen, tenemos la oportunidad de disfrutar de todo el paisaje y de incluso visitar el interior del castillo de Neuschwanstein cuando no hay tantísima gente. Entonces, yo les recomiendo hacer la mañana tranquilamente en toda la zona del castillo, visitarlo por dentro y ya después de una comida, irnos quizás hacia otra zona. Y si incluso tienen el final del viaje y ya el vuelo el mismo día, el viaje hasta el aeropuerto de Múnich es de algo más de 2 horas, dependiendo del tráfico. Yo siempre contaría pues 2 horas y media, redondeando a la larga 3, aunque realmente a nivel de kilometraje serían poco más de 2 horas. Les permitiría el último día de viaje tomar el avión de vuelta a su destino, a sus casas. Realmente, toda la ruta romántica se podría enlazar completamente con la zona de Baviera, es decir, ampliar el viaje con más partes de Baviera, hacer una estancia en Múnich, incluso enlazarlo con Austria. Realmente Baviera es una zona riquísima, pero a veces es importante separar zonas para que no se mezclen muchos conceptos y para que sobre todo el viajero pueda disfrutar del viaje más tranquilamente. La ruta romántica permite muchas opciones, así que al final todo se trata de viajes a medida, muy a la medida con lo que buscan los clientes. Y sobre todo, hacerlo tranquilo, yo creo que es el secreto de disfrutar una ruta romántica. De nuevo, muchos puntos, muchas localidades, mucha información. Les doy la oportunidad de pasar a la ronda de preguntas. Estoy abierta a responder todas las preguntas que tengan y les agradezco ya de antemano a toda la atención que han estado dedicando en estos últimos casi 40 minutos que llevamos. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias, Rubén. Muy importante toda la información que nos diste, muy interesante. Y bueno, pues de entrada el pronunciar los nombres ya es todo un reto, ¿no? Más que Hasta para mí. Entonces, sí, vamos a ver si tienen algunas preguntas por aquí, aunque digo, creo que todo ha estado bastante claro, toda la ruta romántica que mencionaste, y muy importante también lo que aclaraste, ¿no? Que hay 1000 variaciones que puedes hacer, ¿no? En esta Totalmente. ruta, o sea, puedes ir agregando o quitando cosas o lo que se vaya presentando, ¿no? Así es, realmente las rutas en general en Alemania, el secreto que tienen es que se hagan muy a medida, es decir, siempre hay unos estereotipos, unos itinerarios marcados, pero creo que al final es importantísimo saber qué ritmo buscan los clientes, si quieren disfrutar, si quieren ver muchas ciudades, para que realmente sea un viaje que tenga sentido. Claro. Muy bien, pues creo que no hay no hay preguntas, lo cual es bastante bueno porque entonces fuiste muy clara y concisa. Y bueno, bueno, por aquí ya tenemos uno. ¿Qué hoteles en la zona del sur recomiendas?
Es una pregunta como muy amplia. Depende de lo que busquen. El tema de la hotelería es siempre compleja de recomendar, porque si uno busca pues, hoteles boutique, hoteles con un encanto especial, hoteles que les han recomendado, por ejemplo, porque son pues, de alguna cadena o de algún grupo, tipo Design Hotels o Réunion Chateau, es cuestión de a veces enlazar incluso el objeto que ustedes están buscando, la propiedad que están buscando, con un poco la ruta que podemos enlazar. A veces hay hoteles que están cerca pero que no están en la misma ruta y que para el cliente son un valor añadido. Entonces, así, recomendar hoteles en el sur es como muy difícil. Para mí sería ideal que me dijesen, queremos hacer esta ruta, los hoteles buscan ese tipo de hotelería, ¿qué podemos encontrar? Y allí yo les puedo recomendar varias cosas. Claro, lo entendemos perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho. Ya era más que nada la pregunta que habían hecho aquí en el chat. Muchas gracias por la información. A ver, aquí ya nos están poniendo algo. Si estás en Colonia y quieres hacer el crucero por el Rin, ¿cuál es la mejor opción? A ver, cruceros, tenemos el típico de 1 hora, que está en casi todas las ciudades alemanas con río, pero yo haría, partiendo de Colonia, el de las 7 montañas, que se llama en alemán el Siebengebirge, que es el que muestra toda la parte de la vera del río con los viñedos, fortalezas, ruinas de castillos, y es el que dura 5 horas y media solamente de ida. Se puede hacer la ida y la vuelta, es decir, se puede hacer una excursión de un día completo en barco. Entonces, el cliente partiría de Colonia y volvería a Colonia. Eso ya es muy subjetivo. Yo siempre digo, prefiero partir de Colonia, llegar a Linz am Rhein, que es la última destinación de ese tour, de ese paseo en barco, y luego seguir a partir de ahí la ruta pues en coche quizás, ¿no? Pero se puede hacer ida y vuelta. Yo es el que recomendaría, es el de 5 horas y media, si lo hacemos ida y vuelta, pues 11 horas. Ok, muy bien. ¿Y recomiendas la degustación de vinos en Heidelberg? Bueno, todo lo que es alrededores de Frankfurt, toda la zona del Rin y Heidelberg son zonas de viñedos, una zona vinícola importantísima, que si tienen clientes con buen paladar, que les encanta todo lo que es el enoturismo, yo les recomiendo, porque luego habría que mirar y que analizar pues qué tipo de catas, ¿no? A veces hay catas en estructuras vinícolas muy familiares, que igual no hay soporte de un asistente en español, pero como al final la degustación es como muy, bueno, realmente no necesitas que hablar mucho. Yo creo que es una buena orientación poder ir a un negocio familiar, hacer una cata con ellos, y eso se puede hacer en Heidelberg, en toda la zona del Rin, incluso en toda la zona de Hessen. Así que si lo encuentran en Heidelberg, es una muy buena opción, sin duda. Perfecto, María. Y bueno, y también decirle a la gente que está con nosotros el día de hoy que vamos a tener todavía una tercera parte de Alemania, también muy Correcto. interesante, con Selva Negra y Baviera. Es que es un país tan completo y con tanto interés que no podemos resumirlo en tan poco tiempo. Y nos quedan todavía partes por descubrir. Nos hemos saltado cosas, pero Claro. realmente el sur de Alemania es el que ha potenciado el turismo más años y se nota, es decir, está mucho más establecido, tiene muchas localidades tradicionales típicas del paisaje que tenemos en mente todos los de fuera como Alemania, Claro. y luego tenemos las grandes ciudades. Entonces yo creo que al sur hay que dedicarle más tiempo. Muy bien, María. Y bueno, también recordarles a todos que el jueves tendremos nuestro seminario de Irán, un destino también diferente que también va a estar muy interesante, entonces los esperamos. Muchas gracias, María, y gracias a todos. Gracias, Rubén, gracias, César. Beso, Hasta luego, gracias abrazos. a todos. Bye.